están a través de la internet, que sabemos por los correos y por las llamadas que entran, sabemos que hay mucha gente que están ahí oyendo los mensajes, están ahí al tanto. Yo sé que va a ser de edificación para todos nosotros y para que ustedes sepan que estamos ahí. Si ustedes quieren, nosotros también queremos poder ayudarle y estar ahí con ustedes, aclarando esa palabra. Le voy a leer uno rapidito de República Dominicana, que para mí fue de mucha alegría saber que nos conocimos en tanto tiempo. Dice: muy distinguido Pastor Victorio García Barbón, no sé si se acuerda de mí. Yo lo conocí cuando usted vino a la República Dominicana en el año 1993 a llevar a cabo una convención donde asistieron pastores de diferentes países. Le confieso que aunque me agradó su palabra, nunca le presté tiempo. Más tarde comencé a pastorear con las asambleas de Dios y puedo decir que me ha ido muy bien. Dios me ha bendecido. Hace aproximadamente 2 años empecé a experimentar una insatisfacción muy grande, como un vacío muy extraño. Yo soy marido de una sola mujer. No le he faltado a Dios, sin embargo, a pesar que pasaban largas madrugadas orando y algunos ayunos, mi situación no cambió en nada. Más bien empeoraron. De una forma inexplicable, un pastor amigo me visitó y comentó que si yo le conocía a usted, y le respondí que sí. Y me comentó que él lo había estado viendo en la internet. Esa noche tuve un sueño con usted, donde usted se me acercaba y me entregaba un papel escrito que decía: bástate mi gracia. A la mañana siguiente vi su página y ha sido para mí como nacer de nuevo. Se me fue la tristeza y el vacío, todo ha cambiado, es todo nuevo. Tanto tiempo perdido. Desde ese tiempo mi amigo y yo hemos compartido con otros pastores. La mayoría rechaza. Nosotros desde hace un año aproximadamente nos reunimos todos los lunes y escogemos un mensaje. Lo estudiamos y juntos, y aunque es un mundo nuevo y controversial para nuestra doctrina, en letra mayúscula dice: no hemos encontrado una sola enseñanza que no esté respaldada por la Biblia. Todavía no hemos compartido nada en nuestras iglesias. No nos atrevemos, nos da escozor de piel. Somos 7 pastores en el grupo. ¿Cómo podríamos verlo a usted? Y nos ayude. ¿Viajaría usted por acá? Por favor, no mencione nuestro nombre todavía. Gracias y mucho respeto por su valentía y fidelidad a esta palabra. Para mí fue maravilloso ese mensaje, porque no lo critico, es valiente y sincero. Aquí tengo otro de Nicaragua. Dice: apóstol, hola apóstol, conocí la gracia en el ministerio Creciendo en Gracia, después de haber sido maltratado por la organización a la cual pertenecía y en la cual serví por muchos años. Decepcionado de tanta mentira, pensé que había logrado la verdad, y la decepción volvió a tocar mi vida con José Luis de Jesús Miranda. Cerré mi corazón a Dios, no quise leer más la Biblia. Hace unos meses un pastor de México, que también estuvo en Creciendo en Gracia, me invitó a mirar su página diciéndome que observara en equilibrio de su mensaje. Quiero darle las gracias a Dios y a usted por haberme devuelto la esperanza y la emuná, confianza en lo que está escrito. Estoy una vez más dispuesto a empezar de nuevo y me gustaría contar con su asesoría.
si fuera posible. Nosotros hace ya 5 años que abandonamos ese ministerio, mucho antes que la muerte de José Luis. Sea usted bendecido. Una vez más, gracias. Y dice el nombre del pastor. En este momento no me coloco el título de pastor, pues no tengo ovejas ni redil. Es sincero. Y gracias a Dios por el lugar donde nosotros estamos. Dice, esta la voy a leer de Cuba. Tengo muchos de Cuba, pero escogí este. Dice, muy amado apóstol, reciba este correo como un llamado en letra mayúscula de urgencia. Resulta que soy pastor con otros más entre Camagüey, Santiago de Cuba, Villa Clara y Matanzas. Estuvimos bajo la cobertura del pastor Bernardo de Quesada. Hasta hace un año siempre pensábamos que él nos pastoreaba en gracia. Nosotros conocimos la gracia por sus programas de radio de La Poderosa, los domingos y sus cassettes, o sea que hace tiempo ya, y sus cassettes y libros que ruedan por toda Cuba. Bernardo también hablaba de usted, pero de momento aparece después de un viaje a Miami queriéndonos ministrar liberación de demonios que aprendió por allá por un tal Maldonado. ¿Cuál blasfemia la de esta gente? A un bendecido, sellado con el Espíritu Santo, sacarle demonios. Entonces, él era un pastor endemoniado. Por favor, ayúdenos, somos unos pastores jóvenes. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pastor Mario, de los redimidos por su gracia, envíenos material. ¿No cree usted que son maravillosos esos mensajes? Para nosotros que estamos en la mata. Así que muy bendecido, y aquí con nosotros nuestro pastor. Ya. El micrófono en pausa. Es bueno que todo eso quede grabado. La semana pasada no se pudieron grabar por asuntos técnicos, para que ellos vean que uno les presta atención, que uno no simplemente recibe los correos y los vota, sino que estamos en el proceso de poderlos atender como ellos se merecen. Bien, en esta tarde vamos a seguir dando continuación a lo que venimos hablando hace unas cuantas semanas, y que promete que vamos a estar aquí por lo menos 8 semanas más, por lo que he estado mirando ahí. Entonces hacemos un pequeño recuento para que nos pongamos en ambiente de lo que hemos venido hablando, ya que pasamos una semana fuera del ambiente, y así pues también ayudamos a aquellos que quizás nos sintonizan por primera vez y a aquellos que no han podido estar anteriormente. Y voy rapidito donde hemos establecido o hemos hablado de que el propósito y el deseo de Dios siempre fue, es y será establecer su reino en la tierra. Número 2, que la gracia es el plan perfecto de Dios, y lo demuestra el hecho de que todos los pactos anteriores y dispensaciones Dios los cerró con los sacrificios de los animales. Sin embargo, este pacto, esta dispensación llamada gracia, la selló y la confirmó con el sacrificio de su Hijo. Hemos estado hablando que el mensaje de la gracia es el mensaje más antiguo, porque está en la palabra definido como el misterio escondido desde antes de la fundación de los siglos. Y hemos estado hablando también que aún los profetas que profetizaron de esta gracia, se les dijo que no era para ellos, sino era para nosotros. Hemos estado viendo también que el espíritu de Elías, que no es el espíritu como tal, sino es la forma en que Dios trata para anunciar algo que ya Él tiene establecido, pero que ha de ser manifestado en el futuro,
es la forma esa que se le conoce como el espíritu de Elías, que estuvo en Elías, estuvo en Juan el Bautista, estuvo en Jesús, estuvo en Pablo y diga, y está en nosotros. Sí, porque estamos anunciando algo que todavía no es lo popular. Estuvimos viendo allí también en Lucas 15, que nos enseña que en casi todas las, no voy a decir todas, pero voy a decir en casi todas las parábolas que Jesús habló, si uno busca con interés y revelación, va a ver allí escondido el misterio de la gracia. Y lo vimos en el caso de estos dos hijos de este señor, vimos en esta parábola que el padre tipificaba a Dios, y vimos también que allí había un becerro predestinado o guardado por el padre, conociendo de que el hijo se iba pero regresaba. Vimos también al Espíritu Santo funcionando como el ciudadano, que fue el que proporcionó la atmósfera para que el muchacho volviera en sí. Y vimos también allí en Jesús, vimos el becerro, vimos también allí que la matanza del becerro marcó una pauta que hizo que el muchacho, aunque había sido desobediente y lo había malgastado todo, recibió finalmente más que el hijo mayor, que había querido disfrutar de la herencia basado en lo que él hacía y su obediencia. Inclusive le dice al padre, yo te he obedecido en todo, algo que sabemos nosotros que no hay nadie obediente 100%. Y eso nos demuestra que no es lo que nosotros podamos hacer, sino es lo que Dios hizo por nosotros. O sea, que no se trata de la obra, se trata del amor que Dios tuvo por nosotros. También hemos estado hablando de que no se trata, el rechazo de la gente no es hacia nosotros, o no lo fue hacia los profetas, sino fue hacia su mensaje. Porque el mensaje profético es un mensaje que cuando se da en un momento, la gente que habita en ese momento no lo identifica porque no es lo más popular en ese momento. Por lo tanto, es un mensaje profético que está anunciando algo que va a acontecer en el futuro. Entonces vamos a ir ahí a Efesios 3. Yo le voy a leer de aquí. Hoy vamos a hablar sobre el tema del código secreto de la gracia. Diga, la gracia es un código. Yo le voy a leer aquí de esta versión, que lo explica mucho mejor. Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, por esta causa yo, Pablo, el prisionero del Mesías, por ustedes los gentiles, si es que habéis prestado atención a la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el plan oculto, diga oculto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el proyecto secreto del Mesías. Si tú quieres, pues ahí en la versión que tú tienes, si te luce que esta está más clara, tú subrayas ahí y con tu pluma o tu lápiz pues le pones aparte la diferencia que hay en ciertas expresiones aquí. Ya te he dicho varias veces que esta traducción que estoy usando es directamente del hebreo, que fue el idioma que se manejó cuando se habló esto, al español. Por tanto, no pasó por el filtro ese de hebreo, griego, arameo, latín, etcétera, sino está directamente. Dice, ¿cuál sea mi conocimiento en el proyecto, diga proyecto, secreto del Mesías, el cual no se dio a conocer, presta atención aquí, el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones? O sea, y tú lo tienes claro, que en otras generaciones este misterio no se le dio a conocer a las otras generaciones. En la misma medida que ahora fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús,
por medio de la proclamación del mensaje de la redención, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la promesa de la redención de las inescrutables riquezas del Mesías, y declarar a todos, ¿a cuántos? A todos, cuál es el momento de administrar el plan secreto desde los siglos que en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, diga ahora, dada a conocer por medio de la congregación de Israel y de los gentiles a los principados y potestades en los mundos celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, oído, y derecho legal de entrada con confianza por medio de la fe al plan secreto. Quiere decir que Dios nos ha dado derecho legal de entrada para poder mirar ahí en ese plan secreto. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son mi recompensa. Quiere decir que una vez más vemos que la gracia no es otra cosa que algo que Dios tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo y que todavía es un mensaje que es profético. Ahora, quiero compartir contigo ahí en 2 de Corintios, una experiencia de Pablo en cuanto a esto se refiere. Segunda de Corintios capítulo 12. Una de las preguntas que yo más a menudo recibo de la gente que se comunica con nosotros es como que hasta ahora esto no se había hablado. Mi respuesta es que siempre ha estado ahí, pero que Dios tiene un tiempo para todas estas cosas. Segunda de Corintios capítulo 12. Versículo 1. Dice, ciertamente gloriarse no tiene sentido, aunque a veces es necesario. Así que vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, en el Mesías, que hace 14 años, si usted quiere poner por ahí al ladito, que esa es la experiencia que Pablo tuvo y se encuentra en Gálatas capítulo 2, verso 1. Gálatas capítulo 2, verso 1. Estuvo 14 años en ese lugar. O sea, Pablo no fue apóstol ahora y ahora. Pablo no tuvo la experiencia allí, camino a Damasco, y ya fue apóstol. Pablo, desde que él tuvo esa experiencia, que Jesucristo se le apareció, a que por primera vez se le dice apóstol en la palabra, transcurrieron 18 años. O sea, Pablo empezó a cumplir primero todos sus ministerios, fue maestro, fue pastor, fue profeta, fue evangelista, y eventualmente después que él empieza a entender este misterio, es que Dios le da el título de apóstol Pablo. Mientras tanto, todos esos 18 años antes, cada vez que Dios se refiere a Pablo, lo llama Saulo de Tarso, que ese era su nombre. Saulo, y era de Tarso. Entonces Pablo aquí tuvo esta experiencia que vamos a considerar en este momento durante esos 14 años que estuvo en el área de Siria. Tuvo una experiencia allí. Yo voy a leer de aquí un poquito, antes de continuar, en Gálatas capítulo 2,
Vamos a ir despacio, no tenemos prisa. El asunto es que la gente pueda captar, entender. Yo sé que ya muchos de ustedes saben mucho, o lo saben casi todo, pero tenemos una audiencia muy grande que apenas están comenzando. Voy a leer en Gálatas capítulo 2, donde dice: después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse, diga en privado, a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, Pablo no recibió esta revelación que vamos a considerar ahora en 2 de Corintios, inmediatamente después de la experiencia. Pablo primero pasó 3 años, que lo dice aquí en el capítulo 1, verso 18, donde dice: después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de eso, Pablo entonces se trasladó a Cilicia, después fue a Judea, y entonces va a Siria, y ahí es donde tiene esa experiencia que vamos a ver ahora, durante esos 14 años. Durante esos 14 años que estuvo allí, tú no ves a Pablo hablando de gracia en ningún lugar. Entonces ahora leemos en 2 de Corintios capítulo 12. Dice: ciertamente gloriarse no tiene sentido, aunque a veces es necesario, así que vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en el Mesías que hace 14 años, ¿de qué está hablando? De cuando estaba allá en aquel lugar, esperando recibir el mensaje, la revelación, donde él dice: lo que yo predico no lo recibí de hombre alguno, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces dice ahí: si en cuerpo, no lo sé. O sin cuerpo, tampoco lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o sin cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. La palabra inefable quiere decir, del griego es la palabra arritis. Ahí se usó una palabra griega que es la palabra arritis, que quiere decir secretas, quiere decir íntimas, quiere decir confidenciales, quiere decir difíciles de explicar, quiere decir codificadas, quiere decir también difíciles de expresar. O sea, lo que a Pablo le revelan, porque ahí la gente puede entender que Pablo con cuerpo se fue de arriba y lo llevaron volando de arriba, pero él empieza diciendo que lo que recibió fue unas visiones, una revelación. Quiere decir que Pablo estaría orando o estaría durmiendo y tuvo una visión o una revelación donde lo trasladaron allá arriba, y allá arriba Dios le empezó a revelar y le empezó a mostrar el plan de la gracia, y después que terminó le dio la incapacidad de poderlo expresar. Por eso tú ves todos los escritos de Pablo, si tú los lees ahí con honestidad y sinceridad, vas a ver a un hombre frustrado, sabiendo ciertas cosas y que Dios no le dé la capacidad de poderlas expresar, por una razón sencilla, que no era para aquel tiempo, sino para este. Por eso es que tú ves que cualquiera que tenga el corazón en la gracia, que tenga el llamado de predicar o de enseñar, te agarra 4 versículos y te habla 1 hora y media. ¿Por qué? Porque lo que Pablo escribió no es otra cosa que algo codificado. Y que por el Espíritu Santo, cuando tú te metes ahí, que Él te revela,
no te revela lo que Pablo escribió, te revela lo que a Pablo le dijeron que no le dieron permiso para hablar. ¿Me expliqué? O sea, Pablo te pone el código, como vamos a decir, que a Pablo le dicen, Pablo, ven, te voy a mostrar lo que está adentro de esta caja fuerte. Y Pablo entra y ve todo lo que hay dentro de la caja fuerte. Tantas esmeraldas, tantos brillantes, tanto dinero, tanto esto, tanto lo otro. Le dice, cierra la caja. La combinación de la caja es 9, 3, 4, 5, 6. A ti no te es dado expresar lo que hay dentro de la caja. Tú no le puedes contar a nadie. Tú lo único que puedes escribir es que el código para abrir la caja es 9, 3, 4, 5, 6. Cuando otro venga y ponga el código 9, 3, 4, 5, 6 y abra, a ese se le va a dar el permiso para que hable y diga lo que hay dentro de la caja fuerte. Yo no sé tú, pero tú estás en el grupo donde se te está revelando esto para que tú puedas expresar lo que había ahí dentro de la caja fuerte, y lo que a Pablo se le dijo, que a él no le dieron el permiso para poderlo hacer, ni la habilidad de poderlo hacer. Dice, y conozco a tal hombre sin cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no le fue permitido a ese hombre dar a conocer. ¿Cómo lees la versión que tú tienes ahí? Que no le fue dado a... Pero ahí, en esta versión, la personaliza más. La personaliza más. En aquella se puede malinterpretar que no les dado al ser humano o al hombre expresar. Pero aquí te especifica que no le fue dado a Pablo expresarla. Entonces dice, de tal hombre me gloriaré, del que fue allá. Pero de mí mismo, en la carne, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y si sigues leyendo más adelante, vas a ver el aguijón de Pablo. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Que muchos dicen que estaba ciego, que no, el aguijón de Pablo era ese. Que conocía lo que nadie conocía y no le era permitido poderlo expresar. Y aún entonces las iglesias por donde él había pasado y la había engendrado en gracia, habían pasado después Pedro, Juan y Santiago y las habían vuelto a meter dentro de la ley, y entonces decía, caramba, así que yo los engendro en gracia y atrás viene uno de estos y a este sí le dan todos los aplausos debidos y a mí no me dan ninguno, por lo cual le he orado 3 veces al Señor. 3 veces. 3 veces. Le estoy haciendo una petición. Le estoy pidiendo y no me contesta. Y la tercera vez simplemente le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder no se perfecciona en lo que tú sabes ni en lo que tú puedes hacer, más bien mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él aprende la lección y dice, por eso he aprendido que no me conviene gloriarme, más bien me gloriaré en mis debilidades para que Él se haga fuerte en mí. Entonces, quiere decir que este espíritu de Elías estaba también en Pablo, que él hablaba cosas que la gente de su época, Jesús se lo dijo a Ananías para que se lo dijera a Pablo, porque él todavía no sabe lo que le es necesario padecer por causa de mi mensaje. Mi mensaje. La semana anterior hemos estado hablando que el nombre de Jesús no afecta a nadie, pero el mensaje de Jesús sí afecta. O sea, tú le puedes hablar de Jesús hasta a un musulmán, ya ellos lo consideran un profeta como Mahoma, los testigos de Jehová igual, los mormones igual, los católicos igual, los evangélicos igual, pero cuando tú agarras el mensaje y lo compartes, eso crea la fricción de la gente, por cuanto el mensaje de la gracia lo que hace es corregir a la gente. Bien, vamos a leer tres porciones, una tras de otra, para dar paso a algo que interesante, que demuestra todo lo que venimos hablando. Vamos a leer Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Mira que la Biblia ando yo. Capítulo 3, verso 11.
¿Ok? Vamos a leer Romanos 1:17. Romanos 1:17. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 10, verso 38. Vale, usas tus deditos ahí un momentico. Gálatas capítulo 3, verso 11, Romanos 1:17 y Hebreos capítulo 10, verso 38. Listo. Vamos, y empezamos por Romanos, que es el que más cerca está ahí. Mal colocado, pero cerca. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, verso 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso Pablo lo está hablando entre los años, entre el 56 y el 70, después de Cristo. El 56, del 56 al 70. Ahora busca conmigo el libro del profeta Habacuc, el abrazado. Profeta Habacuc. Quiere decir que la gracia desde el principio, la semana antes pasada estuvimos viendo el paralelo de Génesis capítulo 3, verso 21, después que el hombre desobedece a Dios y adquiere conciencia, y la conciencia lo acusa y entiende y se ve que estaba desnudo, y la inclinación del hombre fue hacer obra y coserse delantales, haciendo obra él para cubrirse delante de Dios, donde vimos ahí en Génesis 3:21, donde Dios nos enseña. ¿Está oscuro? Sí. ¿Está borroso? Sí. Sí. ¿Está oculto? Sí, pero ahí está. Donde nos enseña que el cubrirte y justificarte delante de Dios no es de lo que el hombre puede hacer, y ahí está demostrado, sino lo que Dios hace por nosotros, o hizo por nosotros. ¿Cómo lo demuestra Dios? Matando un animal, derramando sangre y cubriendo al hombre con pieles. Eso no es otra cosa que una sombra de lo que vimos en Jesús, y una sombra de lo que vimos en Lucas 15, que no era de la obediencia del Hijo hacia el Padre, sino del amor del Padre hacia el Hijo. O sea que la gracia siempre ha estado ahí, borrosa sí, oculta sí, oscura sí, pero siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, y Dios por la revelación del Espíritu Santo, si uno se lo propone y uno renuncia a los rudimentos y a la obra de uno, Dios, ese es el requisito para que Dios te empiece a revelar este mensaje. Habacuc, capítulo 2. Verso 2, perdón. Voy a leer el verso 1, adelante. Dice, sobre mi guarda estaré,
y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Recuerda que este es un profeta hablando, y que la posición del profeta nunca es cómoda. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, estaré vigilante, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión. O sea, Dios le va a dar una visión a Habacuc. Escribe la visión y declárala en tablas. O sea, no existían los libros, sino lo que existían eran las tablas para grabar ahí. Para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, quiere decir que cuando Pablo habló esto lo había escrito, lo había declarado Habacuc 620 años antes de Cristo. Súmale a esos 620, 56, que fue cuando Pablo lo empezó a hablar. Estamos hablando de 620 y 56, 676. Pero este versículo que Habacuc escribió en el año 620 y que después Jesús con su mensaje empezó a hablar de fe. Recuerda que el mensaje de la fe no es un mensaje del Antiguo Testamento. El mensaje del Antiguo Testamento es de obra. 613 mandamientos ceremoniales. Si cumples 612 y fallas en uno, eres culpable de todos los demás. Oído, escúchame, porque a lo mejor tú no agarras, no logras identificar el asunto. En la época de Habacuc, hablar de fe era una herejía. ¿No te diste cuenta? Porque en la época de Habacuc, que era la ley, no se vivía por fe, se vivía por obra. Entonces quiere decir que este mensaje que después Pablo predica con más libertad, porque Jesús le prepara el camino, porque el espíritu de Elías estaba en Jesús también. Jesús habló de fe y de fe y de fe, porque el mensaje de fe no es un mensaje antiguo testamentario. El mensaje de fe comienza con el ministerio de Jesús, que es el que empieza a hablar de fe, y empieza a hablar de fe, y empieza a hablar de fe, y si tuvieras fe como una semilla de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate a la mar, y preparó el ambiente con el mensaje de fe, que aún en los días de Jesús fue perseguido por el mensaje de fe. Porque no se suponía que en la época de Jesús, que estaban bajo la ley todavía, se hablara de fe. Por eso los sumos sacerdotes lo odiaban, porque la fe es una cosa y la obra es otra. Si la gente empieza a vivir por fe, ya no le hace falta la obra. Y si no le hace falta la obra, se acaba el tabernáculo, se acaba el templo, se acaban los sacerdotes y se acaba todo. Se acaba todo lo que se ve, se toca y se hace. Entonces eso no es un mensaje que es empresarial para estos sumos sacerdotes. Entonces Jesús, como espíritu de Elías que estaba en él, le prepara el camino a Pablo. Entonces Pablo, que es un erudito de las Escrituras, recoge el mensaje de Habacuc y empieza a decirle a la gente, mas el justo por la fe vivirá. 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 Y pasa el tiempo y aparentemente no pasa nada, pero queda plasmado. Y en el año 1519, un sacerdote
llamado Martín Lutero, con deseos de conocer la verdad, escandalizado por tanta basura de la Iglesia Católica, de los perdones y el purgatorio y los curas y los papas, donde era prohibido leer la Biblia, se mete en su recámara de noche y con la mitad de un cabo de vela, escondido bajo una frazada, lee solamente la mitad del versículo que escribió Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Y ese medio versículo produjo la revolución más grande en el Evangelio hasta el día de hoy. Registra la historia y dime cuál otro asunto ha pasado después del sacrificio de Jesús, por supuesto, que haya revolucionado la historia más que el problema de Martín Lutero. No existe. No existe. Porque no me vayas a decir a mí que todos los espectáculos y los circos estos que hacen estos predicadores de te sopla y te cae, eso ha revolucionado nada. Eso ya pasó de moda ya. Porque todo es novedad. Primero la cogieron con la risa, vamos a reírnos, y todo el mundo se reía y no se predicaba, era a reírse. Y después vamos a soplar, y no se predicaba y era a soplar, y después a tumbar. Y después agarraban los sacos, se quitaban los sacos para darle a la gente. Y creyendo que con eso iban a resolver algo, creyendo que lo que pasó allá con Eliseo, cuando Dios con el trapo de Elías se abrieron las aguas, pues también aquí funcionaba. Todos esos circos se han ido acabando. Pero mira lo que revolucionó, porque la iglesia protestante, salen todas estas denominaciones que conocemos hoy en día, sale de ese medio versículo. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que nosotros llevamos muchos años en esto y ya tú ves los correos y las visitas que hay en esa página. No sabemos cuándo será. Mira cuántos años pasaron. 1519 más 620, 2139 años desde que Habacuc habló aquello a que Martín Lutero lo habló. Y lo que Martín Lutero habló revolucionó el Evangelio hasta el día de hoy. ¿Tú sabes cuándo se va a volver a revolucionar? Cuando Dios llegue el tiempo de que esta gracia haya así y arrope toda la tierra. Entonces, yo no sé, a lo mejor tú quedas para faro. Sí, tú sabes que es un faro. Tú sentado hoy durante 15 o 20 años recibiendo esta palabra, y yo te garantizo a ti que tú le puedes dar cátedra a cualquier pastor evangélico. Te lo garantizo. Ponte a hablar con cualquier evangélico y solamente oye y verás el atraso que tienes en cuanto a la palabra cuando tú lo comparas con lo que tú sabes. Tú no sabes si a lo mejor tú quedas como faro y cuando esto se desparrame tú seas una especie privilegiada donde tú puedas ayudar a mucha gente a conocer este misterio. Porque has estado expuesto al mensaje de la gracia por tantos años y tú dices, bueno, ¿y yo qué hago con esto? No sé, yo sé lo que hago yo con esto. Lo que haces tú yo no lo puedo saber. Entonces, un medio versículo. Entiende que en el tiempo de Habacuc, la persecución que recibió Habacuc por hablar de que el justo por la fe vivirá, hoy no es persecución. ¿Por qué? Porque ya hoy es historia. Y lo que antes fue prohibido para el religioso, cuando Habacuc predicó, más justo por la fe vivirá, donde estaba la obra en todo su apogeo. Lee conmigo en Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. Aquí.
Hebreos capítulo 5. Ok, vamos a leer verso 11. Este es Pablo, hablando de una congregación compuesta de gente que eran judaizantes, pero que ahora habían conocido a Jesucristo, pero seguían con todos los principios judaizantes de la ley. Conocedores del templo, conocedores de las matanzas de los animales, conocedores del sacerdocio. Pablo usa eso para hacer aquí una tipología y que ellos puedan entender claramente qué es lo que él quiere decirles. Dice, acerca de lo cual tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para recibir la palabra, porque ya habéis tenido suficiente tiempo para estudiar estas cosas y estar ya aptos para ser maestros. Pero aún tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez las cosas básicas de la Torá de Dios o de la palabra, precisando todavía de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que participa de la leche no tiene la suficiente capacidad para enseñar la palabra de justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para el creyente maduro, observante de la palabra, por cuya disciplina ejercita los sentidos para discernir dónde está el bien y dónde el mal. Por tanto, dejando ya las enseñanzas básicas que demuestran la identidad del Mesías. Dice diferente a lo que tú tienes ahí, ¿sí o no? Ok. O sea, la identidad del Mesías no es otra cosa que aquello que se llevaba a cabo durante los tiempos de Jesús y que Jesús practicaba porque estaban bajo la ley. Entonces dice, vamos a dejar eso ya, vamos a dejar ya las costumbres, rudimentos y prácticas que se hacían en los tiempos de Jesús. Vamos a dejar eso ya. En la otra versión dice la doctrina de Cristo. Bueno, dice vamos a dejar eso ya, porque si no dejamos eso ya, no vamos a ir nunca a la perfección. Por tanto, dejando ya las enseñanzas básicas que demuestran la identidad del Mesías, o sea Jesús, dejémonos llevar hacia la perfección, no echando de nuevo el fundamento de la enseñanza de la importancia del arrepentimiento, de obras muertas, y esta está, mira, difícil de tragar, y de la necesidad, oído, y de la necesidad de la obediencia en Dios. Que si tú vienes a ver, Pablo te está diciendo, deja eso ya de la necesidad de la obediencia en Dios. Te está difícil de tragar, porque a ti mismo que estás sentado aquí te dura. Como si tú fueras obediente tanto en todo, como si tú no fueras desobediente en tantas cosas. ¿Sabes lo que Pablo está queriendo decir cuando tú ves eso en los ojos de la gracia? Que no se trata de tu obediencia. Porque si tú tratas de adquirir o tener o recibir basado en tu obediencia, te estás colocando en la posición del hijo mayor. Se trata del amor del Padre, oído. Si fuéramos a haber recibido, oído, lo que nosotros tenemos, empezando por la redención, basado en nuestra obediencia, no tendríamos nada. Entonces, ¿por qué te pones con la cara tan agria cuando te digo eso? Yo sé que es duro de tragar. Dile a un evangélico que Dios dice en su palabra que no hay necesidad de ser obediente a Dios. Díselo, porque yo te lo estoy diciendo a ti que llevas tantísimos años aquí, supuestamente expuestos en la gracia, y me pones una cara como si te hubiese inventado a toda la familia. Si tú y yo hubiéramos ido a recibir, oído, la redención, que era volvernos a comprar
lavarnos, santificarnos, glorificarnos, purificarnos por su sangre, basado en nuestra obediencia, no tendríamos nada. Y convénceme tú de eso. Lo que hemos recibido y tenemos y somos, lo hemos recibido y lo tenemos por el amor del Padre hacia nosotros que dio la vida de su Hijo. Eso es gracia. Eso es gracia. Tú no lo pongas de ninguna otra manera. Eso es gracia. No vengas con el paquete, gracias, favor inmerecido. No, eso lo dice todo el mundo. Explícame que tú no necesitas ser obediente para haber recibido lo que has recibido. Pero ahí lo dice. Pablo te dice, mira, hay una que me está mirando que dice, yo creo que aquí no vengo más. Dice además de eso, mira, y de la enseñanza acerca de la vigencia de todos los bautismos o purificaciones, y de la imposición de mano, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Dejen eso ya, dice Pablo. No se entretengan en eso, si viene, si me busca, si me lleva, si me trae, si hay un juicio eterno. Ya dejen eso ya, porque mientras estén envueltos en eso, no van a poder ir a la perfección, van a seguir siendo niños que se pierden durante la semana y el sábado y el domingo el pastor los vuelve y los salva. Entonces esa es dura. Oído, hoy es dura. Pasará un tiempo donde no sea dura y será historia. Y quizás entonces alguien un día por allá, no sé cuándo será, diga, porque así como Habacuc habló, y Jesús volvió a hablar de fe, y Pablo lo dijo, y Martín Lutero también habló de eso, había uno que se llamaba Victorio, que decía que para recibir el favor de Dios y la redención de Dios y ser glorificado y ser justificado y ser limpio, no era necesario ser obediente, sino se trataba del amor del Padre y no de la obediencia de uno. A lo mejor hoy en día es un disparate, es una herejía, pero cuando pasen unos años la gente dirá, ¡wow! ¡Qué tremendo! Mira ese tipo, ¿cómo se le ocurrió eso? No, a mí no se me ocurrió nada. Si eso está ahí. Oscuro, claro. Oculto, claro. Borroso, claro. Pero para eso está el Espíritu Santo, para que te revele, para que te aclare y para que te disipe el borrón que puedas tener en tu mente. Entonces yo creo que nos vamos ya. Tráeme tu dinero ahora.